Desde el principio de los tiempos, antes de que la luz irrumpiera en las tinieblas y el polvo de la tierra fuera moldeado en forma de hombre, Dios ya reinaba con absoluta soberanía. Su voz sostuvo el universo, y su voluntad determinó el curso de cada estrella, cada océano y cada criatura viviente. Jehová estableció su trono en los cielos, y su reino domina sobre todos. Salmo 103, versículo 19. Pero en medio de esta soberanía perfecta, el Creador sopló aliento de vida en el hombre, dotándolo de algo que parecía contradecir la supremacía divina, el libre albedrío. Desde aquel momento en el jardín del Edén, la humanidad fue confrontada con la capacidad de elegir y con ella la posibilidad de rebelarse. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Aquí surge el misterio. ¿Cómo puede un Dios soberano permitir que su creación decida, incluso cuando esas decisiones parecen oponerse a su voluntad? ¿Acaso no es Él quien hace todas las cosas según el designio de su voluntad? Carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 11. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, levanta la voz de la razón teológica. Oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 20. Pero esta pregunta no es una barrera, sino una puerta hacia la comprensión de la profundidad de la relación entre el hombre y su Creador. El libre albedrío no es un error en el diseño, sino una expresión del amor perfecto de Dios. Porque el amor no puede forzarse, debe ser elegido. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 10. El libre albedrío es el espacio donde el alma humana responde a ese amor, no como autómata, sino como hijo que regresa al Padre. Sin embargo, la Escritura revela que incluso en la libertad del hombre, Dios sigue siendo soberano. José, vendido por sus hermanos, proclama una verdad que atraviesa la historia. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis capítulo 50, versículo 20. El mal que nace de la decisión humana nunca está fuera del control de Dios. Él lo redime, lo transforma y lo usa para cumplir sus propósitos eternos. Jesús, en su caminar hacia la cruz, demostró el perfecto equilibrio entre soberanía y libre albedrío. En Getsemaní, mientras gotas de sangre caían de su rostro, oró: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 42. El Hijo, en plena libertad, se rindió al plan soberano del Padre, llevando a cabo la redención del mundo. El apóstol Pedro, después de la resurrección, declara: A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 23. El acto más oscuro de la humanidad, la crucifixión de Cristo, fue simultáneamente el cumplimiento del propósito divino. Esto nos enseña que la soberanía de Dios no anula el libre albedrío, pero el libre albedrío nunca puede frustrar la soberanía de Dios. Las decisiones humanas tienen consecuencias, pero Dios permanece en control, guiando la historia hacia el cumplimiento de su voluntad perfecta. El apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses, ofrece una visión profunda de esta relación. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 12 y 13. El hombre obra, pero es Dios quien capacita y dirige, fusionando el esfuerzo humano con su gracia soberana. Así, el creyente camina con reverencia, sabiendo que cada elección está bajo el ojo vigilante de aquel que anuncia el fin desde el principio,
Libro de Isaías, capítulo 46, versículo 10. Y aunque el libre albedrío nos enfrenta a caminos de vida o muerte, la voz del buen pastor sigue llamando: escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. La soberanía de Dios y el libre albedrío no son enemigos. Son dos cuerdas que, entrelazadas, tejen el tapiz de la redención. Y al final de los tiempos, cuando los redimidos se postren ante el trono, declararán con una sola voz: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11. Porque cada decisión hecha en libertad será, en última instancia, una obra de su soberana gracia.